que es repudiado por los grupos opositores, mismos que elaboran por su cuenta una consulta popular para pedirle a los venezolanos que digan si quieren o no dicha asamblea. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos estimó que la concesión de arresto domiciliario a Leopoldo López es una oportunidad para la reconciliación nacional y para una salida democrática a la crisis de este país. Bien, y precisamente ya para ampliar este tema, está con nosotros en la mesa de RTN Revista Pablo Morales, quien es profesor de Historia de la Universidad de Costa Rica. Así es. Y está también Pablo Barahona, ya está ingresando. Hoy lo estuvimos un poquito, ya bastante tarde avanzado RTN Revista, pero por lo menos queremos apreciaciones iniciales de lo que es ese proceso de negociación que permitió que Leopoldo López hoy esté en arresto domiciliario. Buenos días, Pablo Morales. Bueno, buenos días a Laura y a la compañera y muy agradecido a Melanie por estar aquí. Bueno, la Asamblea Legislativa está de vacaciones y la universidad, pero bueno, acá estamos comentando. Y tal vez lo primero que tendría que decir yo es que esta semana ha reflejado un fracaso, digamos, de la diplomacia del sistema interamericano, a la cual se sumó de manera vergonzosa nuestro canciller, y un triunfo de la UNASUR, ¿verdad?, de la Unión de Naciones Suramericanas. ¿Por qué lo digo esto? Porque hoy ya tenemos claro que la excarcelación de Leopoldo López en Venezuela fue conseguida gracias a la intervención de José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente de España, y del Papa Francisco. Es decir, que nuestro canciller se sumó a un juego en el cual la OEA insistió en condenar a Venezuela sin buscar necesariamente o sin tener un canal imparcial, como lo demostró ser Luis Almagro, el secretario general. Y lo que sucede es que terminan sin capacidad de sumar los votos en la sede de la OEA para condenar a Venezuela. Por otro lado, los voceros o los mediadores que encomienda la UNASUR, dentro de la cual se encuentra Rodríguez Zapatero, logran este triunfo de que sin ningún tipo de concesión, sin ningún tipo digamos, lo primero que hace Leopoldo López es seguir llamando a las calles, a los opositores venezolanos. Se logre la excarcelación de Leopoldo López, y es realmente una vergüenza porque, viéndolo en temas geopolíticos, es como decir, bueno, Estados Unidos ya no tiene la capacidad de sumar votos acá, el sistema interamericano no tiene capacidad ya, entonces tiene que venir un presidente del otro lado del Atlántico, un presidente de Europa, a ver a enseñarle a América Latina y a los líderes latinoamericanos cómo se promociona el diálogo. Tiene que venir el Papa Francisco y tiene que venir José Luis Rodríguez Zapatero, que son encomendados por la UNASUR. Entonces a mí me parece que es eso, un triunfo de la UNASUR frente a un fracaso de la Organización de Estados Americanos. Pablo Barahona, ex embajador de Costa Rica ante la OEA. Hay un ataque claro de Pablo Morales del papel de la OEA en Luis Almagro. Sí, buenos días. Yo pienso que el tema es totalmente otro ya a esta altura, independientemente de que, como lo he dicho en muchas ocasiones, y lo dije estando en Washington incluso, Luis Almagro equivocó no tanto el camino, pero sí el tono, de alguna manera también el procedimiento, porque no consultó a los estados. Luis Almagro no es el presidente de la OEA, es simplemente un secretario ejecutivo, es decir, es un mandado de los estados. Y él se ha disparado y eso se lo han cobrado los estados, y así funciona el multilateralismo, precisamente se va en conjunto. Y nunca tuvo los votos, sino que nunca los procuró siquiera, sino que se largó, como dicen ellos en Uruguay, y fijó una posición que era muy personal, pero que no era para lo que venía. Y aquí hay que rescatar que parte del encono que ha suscitado Luis Almagro ha dificultado un verdadero diálogo a nivel interamericano, en el tema de Venezuela, pero también en otros temas. Luis Almagro no necesariamente tiene un piso muy firme dentro de la Organización de Estados Americanos, lo digo incluso por la propia burocracia,
Luis Almagro no ha logrado superar no ha ayudado al sistema interamericano de derechos humanos a superar su crisis, que no es económica, es política, es una crisis de fondo el sistema interamericano, y jugarnos el sistema interamericano a estas alturas del partido es una vergüenza en términos interamericanos, pero además tampoco ha superado una crisis que tiene en bancarrota a la Organización de Estados Americanos, una bancarrota que principia en lo político pero que acaba en lo económico. Entonces Almagro ha convertido su secretaría en un anatema, que es Venezuela. Eso, de mi perspectiva, es un error, para decirlo con todas sus letras. Y bueno, también yo diría que si bien no se ha tratado aquí de atacar a Venezuela, como decía acá nuestro contertulio esta mañana, lo que han buscado algunos países más bien es que se entable un diálogo. Para mí ha sido una llamada al diálogo que ha sido absolutamente pendeja, pero además también tardía, y ahí sí sumo a Costa Rica. Me parece que el canciller González llegó a México y aún antes a la reunión de cancilleres a la OEA ya a tomarse la foto. Era mucho antes cuando Costa Rica, no el secretario general de la OEA ni otros países necesariamente, pero Costa Rica estaba en una posición envidiable por su cercanía con Venezuela, por su historia y por su tradición en derechos humanos y democracia. Estaba en una posición envidiable para tratar de ayudar, porque lo que está claro es que en Venezuela las cosas no están bien. Y yo aquí pues no le echaría la culpa a otros países, siempre se ha dicho y lo ha reconocido los intentos de declaración de la OEA de uno y otro bando. Pero la oposición celebra, a ver, Pablo Morales y Pablo Barahona, la oposición celebra y ve como un logro de ellos, y que ahora viene la liberación de los otros presos políticos, el arresto domiciliario de Leopoldo López. Hay un juego muy vos decías politiquero. que no, que más bien es un fracaso. Yo creo que es un juego, pero digamos. ¿no fue más bien un ceder los dos? No, más o menos. Hay un juego muy politiquero en esto. Evidentemente la oposición va a tratar de capitalizarlo, y desde luego también el gobierno lo va a tratar de hacer ver, sobre todo no como un éxito de gobierno, porque no lo han tratado de hacer ver así, sino más bien como que en Venezuela existe división de poderes, que la democracia y la institucionalidad es robusta, que esta es una decisión, lo dijo Maduro. Otros atláteres de Maduro han dicho otras cosas y se han contradicho, pero lo cierto es que lo que dice el jefe de Estado es: esta es una decisión del judicial que yo respaldo. Entonces también ellos tratan de capitalizarlo. Por otro lado, la oposición también dice, bueno, no hubo ninguna negociación, y en el medio de muchas nebulosas que a mí me gustaría aclarar, pero para responder a esa pregunta, dentro del juego político y sobre todo en Venezuela, en donde hay mucha politiquería de uno y otro bando, históricamente hablando, no solo de los actores actuales, es lo cierto que van a tratar de capitalizarlo. A mí me gustaría nada más detallar, Laura, si usted me lo permite, que el reto de Leopoldo López, con Leopoldo López en libertad, de la oposición es todavía mayor. Es decir, para pasar la página a los lugares comunes y de celebrar, digamos, la liberación de políticos presos, yo diría que la oposición y la MUD hoy la tienen mucho más complicada. Es decir, es un liderazgo más en una mesa que ha sido absolutamente incapaz de construir un relato conjunto, es decir, de construirse como alternativa al poder en Venezuela. Eso le ha complicado no solo a los mismos venezolanos una toma de posición coherente, sino también a la comunidad internacional, que no ha podido de una manera, digamos, más deliberada, más direccionada, también atender a un liderazgo definido, porque la MUD es desastrosa. Es decir, dentro de lo caótico, digamos, de la política en Venezuela, es difícil pedirles más. Pero lo cierto es que si usted ahora le suma además una bomba atómica como Leopoldo López, y creo que eso puede ser parte del cálculo del oficialismo también en gobierno, es que eso va a implosionar a la MUD. Ya ve usted que... A la mesa... Claro. La MUD la podemos... es Mesa de Unidad Democrática, que es, sí, para explicarnos bien, cabe la pregunta, es un centro de reunión o de comando donde los distintos partidos de oposición, que son muchos, suman sus liderazgos para... En este caso, pues sacar a Maduro del poder, que es lo que se han propuesto. Lo que pasa es que después de eso, ¿qué sigue? Es decir, ahí es donde yo digo, no puedo construir un relato. Entonces, meter a Leopoldo López, que viene a facturar, obviamente, 3 años y medio de prisión, porque él se entregó, pudiendo haber salido del país, digamos, él de alguna manera se inmoló. Yo no creo que él en sus cálculos tenía que durar tanto tiempo en la cárcel. Lo cierto, él viene a reclamar ese liderazgo, y ni Enrique Capriles, ni muchos otros se la van a hacer tan fácilmente, y eso va a complicar todavía más
acuerdos políticos desde la oposición y le complica todavía más entonces a la calle y a los venezolanos demócratas también una toma de posición, porque es realmente la construcción de un relato desde ahí ha sido muy, muy difícil y muy poco creíble, digamos, para el resto y cuenta para la comunidad internacional. ¿A quién se apoya? ¿Para qué? ¿Hacia dónde van? Esas son preguntas que están ahí, y hoy con Leopoldo López todavía más. Pablo Morales, ya nos queda un minuto. Sí, nada más para no, cerrar. digamos, yo coincidiría en eso, es decir, uno ve, la fiscal Luisa Ortega sale diciendo que el Tribunal Supremo de Justicia no tiene legitimidad, y a los 2 días el Tribunal Supremo de Justicia excarcela a Leopoldo López. Entonces es un juego muy interesante de posiciones, es decir, bueno, entonces que el Tribunal Supremo de Justicia juega para excarcelar a Leopoldo López, pero no para criticar a la fiscal, y eso a la ciudadanía venezolana, y por supuesto que le genera ruido. Sí es claro que la oposición viene en desventaja, y coincido en que la liberación de Leopoldo le mete ruido, porque su liderazgo, su competencia con Enrique Capriles va a ser mucho más conflictiva y mucho más difícil de manejar, y el reto es si se suman a la constituyente o no se suman. Yo creo que si no se suman pierden, y si se suman también pierden. Entonces digamos que la oposición venezolana realmente la tiene en una encrucijada muy, muy difícil. Gracias Pablo Barahona y también Pablo Morales. Nos vamos hasta aquí RTN Revista. Muchas gracias por su Nos dejaron compañía. como si fuera como una untadita, Una pincelada, una pues. pincelada, sí, exactamente, una pincelada. Gracias por acompañarnos. Buenos días.